no tendremos temor. Él es nuestra protección como castillo en nuestro alrededor. Por eso no tendremos temor. Él es nuestra protección como castillo nuestro alrededor. Aunque tiemble la tierra y los montes se hundan, fondo del mar, aunque rujan los mares y se agitan sus olas, o se sacudan los cerros a causa de su furor. Aunque tiemble la tierra y los montes se hundan, fondo del mar, aunque rujan los mares y se agitan sus olas, o se sacudan los cerros a causa de su Dios es nuestro refugio y fortaleza, siempre nos ayuda cuando hay dificultad. Dios es nuestro refugio y fortaleza, siempre nos ayuda cuando hay dificultad. Por eso no tendremos temor. Él es nuestra protección como castillo nuestro alrededor. Por eso no tendremos temor. Él es nuestra protección como castillo nuestro alrededor. O sea, Jesús le estaba diciendo al joven rico: deja la hacienda, deja las hectáreas, deja los acres, deja los sirvientes, perdona las deudas a los que te deben, deja el vestido de púrpura, deja los camellos, deja el ganado, deja las influencias. No le estaba diciendo simplemente déjalo todo y sígueme. Y usted lo lee muy rápido, pero dejarlo todo era enumerar cada una de esas cosas que nosotros nos imaginamos que el joven tenía. Así que no era una simple petición la que Jesús le estaba haciendo a este joven. Aparte de eso, joven y con dinero. O sea, ya habían entrepreneurs en ese tiempo, porque era un joven con dinero. Y el joven rico le dijo: no, vamos a leer. Mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: maestro bueno. No se le olvide esta palabra, maestro bueno. Dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Ahora nosotros sabemos qué debemos hacer para tener vida eterna. ¿Qué debemos hacer para tener vida eterna? Tener a Jesucristo, que significa abandonarlo todo. Y al tener a Jesucristo, el Espíritu Santo va a activar esa palabra profética en nuestras vidas y nos va a dar la fuerza para continuar agradando al Padre a través de Jesucristo. ¿Estamos ahí claros? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este joven no sabía. Jesús le contestó: ¿por qué dices que soy bueno? ¿Qué dice allí? Solo Dios es bueno. Ay. Él le dijo: maestro bueno. Y él le dice: ¿por qué dices que soy bueno? ¿Solo quién?
no, pero yo también soy bueno. Y Jesús mismo dijo, no, usted no. Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos: no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Regrese. O sea, él desde que era niño sabía que no debía ni matar, que cuando se casara no iba a ser infiel, él no robaba, él no mentía, porque el que miente le hace daño a otra persona, no hacía trampas y obedecía y cuidaba a su padre y a su madre. Mire qué buenas recomendaciones él ya tiene. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta hacer una cosa: ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Jesús no le dijo eso a Nicodemo ni a Jairo, los fariseos. Jesús no le dijo eso a otra persona. A muchos de los que llegaron a Jesucristo, Lázaro era una persona con recursos. Así que Jesús no le estaba diciendo él esto como para que él perdiera su riqueza. Era porque la riqueza gobernaba en la vida de este joven. Y Jesús le dijo, te has deshecho de muchas cosas equivocadas, pero te debes deshacer de tu dinero. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. ¿Qué sucede con eso? Maestro bueno. Y Jesús le dijo, no me llames bueno, solo Dios es bueno. ¿Qué es lo que sucede con los hijos de Dios el día de hoy? Que piensan que por abandonar una vida vieja y pasada de pecado y llegar a Jesucristo ya son buenos. Creen que porque ya llegaron a Jesucristo y dejaron una vida pasada y ahora tienen una nueva vida, entonces ya son buenos. Entonces no tenemos personas que sean obedientes a Dios, que sean leales a Dios. Tenemos personas que se han convertido en buenas. O sea, no tenemos personas que estén viviendo lo que Jesucristo vivió. Se entregó a sí mismo, fue sacrificado para agradar al Padre, dejó todo lo que tenía. Él no le estaba diciendo, Jesús no le estaba diciendo a este joven rico algo que ya él no hubiera hecho, porque Jesús dice que se despojó de toda su riqueza, que lo dejó todo, se humilló hasta lo sumo y vino en condición de hombres y habitó en medio de nosotros. Jesús ya sabía lo que era dejarlo todo por ser obediente al Padre. No le estaba exigiendo algo que él ya no hubiera experimentado. Entonces las personas dejan una vida pasada de pecado. Ya no mienten, ya no roban, ya no adulteran, ya no mienten para hacerle daño a los demás, ya no hacen trampas. Vienen a Cristo y luego en Cristo se convierten en buenas personas. Hay buenas personas. Yo ya no mato, yo ya no robo, yo ya no fumo, yo ya no miento, yo ya no le hago daño a nadie. Yo soy bueno. Pero Jesucristo no necesita personas buenas, porque bueno solo es Dios. Porque si Jesucristo permitía que este joven le dijera, usted es bueno, entonces también el joven iba a ser bueno. Y ponernos en la condición de que somos buenos es ponernos en la condición de Dios. ¿Me hago entender? Solo bueno es Dios. Y nosotros dejamos una vida vieja y pasada, venimos a Cristo y ya pensamos que somos buenos. Pero bueno solo es Dios. Jesucristo, ¿qué quiere de nosotros? Jesucristo quiere nuestra vida, quiere un sacrificio completo. ¿Por qué era la vida que teníamos anterior? ¿Por qué le llamamos a esa vida anterior, le llamamos vieja? Una antigua naturaleza, una antigua forma de vivir, una vida de pecado.
¿Por qué le llamamos a esa vida la vieja? Hasta les di la respuesta. ¿Por qué? Una antigua naturaleza, esa es una vida vieja, las cosas viejas pasaron, porque había pecado. Le llamamos que era la vida, la antigua naturaleza, que era la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque había pecado. Pero nosotros llegamos a Cristo. ¿Está bien? Recibimos el Espíritu Santo. ¿Usted cree que todavía hay pecado? No, porque si no hay pecado, usted es bueno. Y solo Dios es bueno. ¿Usted cree que todavía hay pecado? Le hago una pregunta. Después de que usted dejó su antigua naturaleza, la vida que tenía sin conocer a Dios, llega a Él a través de Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. ¿Usted ha pecado? ¿Usted ha fallado? Pero ¿qué es lo que nos dice a nosotros que estamos viviendo una antigua naturaleza, una vida sin Dios? El pecado. Teníamos una vida sin Dios, eso significa que estábamos en pecado. Pero venimos a Él a través de Jesucristo. Recibimos el Espíritu Santo. Y si hay pecado, ¿qué significa? Estamos viviendo una vida sin Dios. O sea, el pecado sin conocer a Dios lo llamamos la vieja naturaleza. Y el pecado que ahorita tenemos, después de conocer a Jesucristo, le llamamos pecado en la nueva naturaleza. O sea, había pecado en la vieja naturaleza. Y eso significa que estábamos alejados de Dios. Y si tenemos pecado ahora, diríamos pecado en la nueva naturaleza. Si hay pecado, hay ausencia de Dios. Entonces, ¿en qué nos hemos convertido? Nos hemos convertido en una buena iglesia. Nos hemos convertido en buenas personas. Pero espere, tampoco, ni siquiera calificamos para buenos, porque Dios es bueno. El perdón de pecado para los que nunca han conocido de Jesucristo. Y para los que ya conocen de Jesucristo, porque usted estando en Jesucristo y yo estando en Jesucristo, hemos necesitado de perdón de pecado. Y el pecado significa ausencia de ¿qué? Ausencia de Dios. Porque nosotros decíamos que es una nueva naturaleza, que es una nueva vida, porque había perdón de pecados. Por eso le llamábamos una nueva vida, le llamamos una nueva vida. Y a la otra, no, una antigua vida. Y a esta, una nueva vida. ¿Por qué? Porque en esta hay perdón de pecados. Pero perdón de cuáles pecados. ¿De los pasados? No, ya de eso nos perdonaron. ¿Y ahora? ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? Si pecado es ausencia de Dios y decimos que ahorita estamos en Cristo y hemos cometido pecado, hay ausencia de Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza? Que no debe haber pecado, porque vino nuevo no se echa en odre viejo, se echa a perder. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre decir yo tenía una antigua vida y ahora tengo una nueva vida? En que en la antigua había pecado, en que en la nueva no debe haber pecado, pero dejo la antigua por el pecado y vengo a la nueva y también peco. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, usted ya, como el joven rico, posiblemente no miente para hacerle daño a las personas, no hace trampa, cuida a su mamá, cuida a su papá. Usted es bueno, pero bueno solo es Dios. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos como hijos de Dios? ¿En dónde estamos como iglesia? El sacrificio de Jesucristo solo es válido para los que tienen una vida en pecado, allá afuera, en el mundo. Espere, si no fuera válido para nosotros, ¿dónde estaríamos? O sea, ellos necesitan a Cristo, nosotros también. El vecino, ese que no tiene temor de Dios, ese amigo de su hijo, de su hija que no conoce a Dios,
Ellos necesitan de Dios. Mi vecino necesita de Dios. Tus amigos necesitan de Dios. Mis compañeros de trabajo necesitan de Dios. ¿Por qué? Porque están en pecado. ¿Y nosotros de quién necesitamos? También necesitamos de Dios. Y solo a través de Jesucristo vamos a poder estar en Él. Entonces pensábamos que allá afuera los pecadores necesitan de Dios. ¿Y adentro? Los de la antigua naturaleza necesitan que Dios perdone sus pecados. ¿Y los de la nueva naturaleza? También necesitamos nosotros. ¿Qué? ¿Qué necesitamos? Jesús le dijo a este joven que dejara todo lo que tenía y se lo diera a los pobres, porque quería revelar lo que había en el corazón de él. Quería revelarle que con autoesfuerzo y con autodisciplina había logrado obedecer algunos mandamientos, pero que todavía le faltaba mucho para poder sacrificar su propia vida y entregarse en plenitud. Entonces, lo primero, preste atención. Necesitamos a Dios para salir y ser perdonados del pecado, ¿verdad? Necesitamos a Dios para salir de la antigua naturaleza y ser perdonados de nuestro pecado. Segundo, necesitamos a Dios después de salir y ser perdonados de nuestros pecados. Lo necesitamos. Y no solo lo necesitamos, también tenemos que confiar en Dios. ¿Qué debo yo hacer con esto? Ve que las personas tienen la necesidad que yo también tengo. Esto no me lleva a mí a estar en un lugar de mayor privilegio porque he sido perdonado de mis pecados, ya entre comillas, ¿verdad? Y otros están en otro nivel más bajo que el nuestro porque esos no han sido perdonados. Como usted no ha aceptado a Jesucristo, usted está en otro nivel, pecador. Pero yo ya acepté la vida nueva y pequé. Pero usted tiene la vida vieja con pecado, yo la vida nueva con pecado, eso me hace mejor. No. Usted necesita perdón de pecados y yo también necesito continuamente perdón de pecados. Yo sé en qué posición está usted porque yo sé en qué posición estoy yo. Yo sé lo que necesita usted porque yo sé lo que también necesito. Entonces Cristo se revela a la vida de ellos y se revela a la vida nuestra. Nadie puede decir dentro de la iglesia de Jesucristo que es bueno, porque solo Dios es bueno. Y este joven rico quería ponerse en ese nivel. No, yo soy bueno al nivel de Dios, de tú a tú con Dios. Él le dijo, no, solo Dios es bueno. Los demás necesitan arrepentirse de sus pecados. Algunos se sorprenden del perdón que Dios le otorgó a David. ¿Cuál fue el perdón que Dios le otorgó al rey David? El perdón por el adulterio, el perdón por el asesinato. Y algunos se sorprenden que Dios haya perdonado a David por el adulterio y el asesinato, por el engaño, por la mentira, por la apariencia, por la traición. Y que todavía David pudiera acercarse a Dios, orar para ser perdonado y continuar con la presencia del Espíritu Santo. Y algunos se sorprenden del perdón que Dios le dio a David, pero no se sorprenden del perdón que Dios le ha dado a usted. David ya tenía una nueva naturaleza. David ya estaba en Dios. Y David en esa nueva naturaleza pecó. Le falló a Dios. Y en esa nueva naturaleza Dios también se revela a su vida y le da perdón. Algunos se sorprenden del pecado de David, cómo Dios lo perdona, pero algunos no se sorprenden del pecado o de los pecados que Dios les ha perdonado. Debemos entender por qué alguien que llega y es perdonado aún continúa cometiendo pecado. Usted y yo llegamos a Jesucristo, nos perdonó de nuestros pecados y después de que llegamos, continuamos ¿qué? Pastor, pero no es un pecado intencional. Ay, usted tan descuidado. Usted peca por descuido. Así como se le olvidan las llaves del carro, se le olvidó y dijo, ay, pequé. Ay, usted que a veces anda pensando en tantas cosas y justo se le atraviesa el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué debemos entender que alguien que llega
y es perdonado, continúa cometiendo pecado? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? Él me perdonó y después de que me perdona yo continúo pecando. O el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Algunos dirán, yo me acabo de arrepentir, la voy a tirar. Sí, pero de pronto dentro de unos segundos va a volver a pecar. ¿Por qué no podemos vivir una vida delante de Dios en santidad? Pero no esa santidad de apariencia, sino esa santidad de una esencia, de vivir apartados, de vivir separados. ¿Por qué? Porque si usted venía pecando, lo perdonan, llega a Cristo y continúa pecando. O usted ya se creía que eran ellos los de afuera los que necesitaban que Dios los perdonara. ¿Verdad que nos llegamos a sentir mejor que ellos? Claro, usted va a la reunión donde están los familiares, escuchando música y tomando cerveza, y usted les dice, no. Ustedes están en ese pecado. Yo no mato, yo no miento para hacerle daño a alguien, yo no hago trampa ya, yo cuido a mi mamá, yo cuido a mi papá. Pero cuando Dios me dice, muérete y deja todo lo que tienes y sígueme a mí, ay, yo me entristezco y nuevamente le fallo a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer, pastor? Nos sentamos con ellos y les decimos, no, les decimos que de ahí nos sacó Dios y que no podemos cometer ese pecado, que no debemos participar de ese pecado, pero que aún estando en Cristo también le fallamos o necesitamos continuar pidiendo perdón por nuestros pecados. No, yo no voy a meterme a esa fiesta, yo no me voy a meter a ese lugar lleno de licor, ni voy a poner a mis hijos, ni los voy a exponer en esas reuniones. Pero no voy a decirle a ellos, ustedes son malos y yo soy bueno. Les voy a decir, Dios me perdonó y ya me sacó de ahí y no puedo volver a esa vida vieja de pecado. Pero no crea, ahora que estoy en Cristo, solo Dios es bueno y también necesito ser perdonado de otros pecados. Puede que ya no esté pecando usted como pecan ellos, pero en alguna otra cosa está fallando. Posiblemente nosotros ya hemos guardado todos los mandamientos. Lo único que nos falta para ser seguidores de Cristo es vender todo lo que tenemos, darlo a lo demás y seguirlo a Él. A lo mejor usted ya hizo como el joven rico, cumple todos esos mandamientos y Jesús le dice, pero deja esto o deja lo otro o deja aquello, y usted se entristece y dice, no, eso es muy difícil, es demasiado. Por eso es que las personas llegan de estar pecando, Dios los perdona y continúan pecando. ¿Por qué? Porque les parece que ya le han dado a Dios lo suficiente y que lo que Dios pide ya es demasiado. O sea, ya es suficiente con no mentir para no hacerle daño a alguien, es suficiente con no hacer trampa, es suficiente con no desear la mujer del prójimo, es suficiente con congregarme los miércoles, es suficiente con ayunar, es suficiente con esto. Y Dios viene y le dice a usted, muérase, entréguelo todo y sígame a mí. Y usted le dice, eso ya es demasiado. O sea, yo pensé que era suficiente ya con lo que había hecho. Por eso algunos se han apartado del camino de Dios, porque por un tiempo guardaron algunos mandamientos, y cuando Dios les dice es necesario que lo entregues todo, se entristecen y se van. ¿Qué le ha pedido Dios? Usted lo sabe, yo también lo sé. ¿Qué nos ha pedido Dios? Y nosotros hemos pensado, ya eso es demasiado. Ya eso es demasiado. Hacer algo como eso ya es demasiado, Dios. Y eso es lo que hace que las personas que Dios les perdona de sus pecados y tengan una nueva naturaleza todavía continúen pecando, que piensan que ya le han dado suficiente a Dios y que si pide más es demasiado. ¿Sigue aquí? Pecado es pecado, ¿verdad? Independientemente de donde venga, de una antigua naturaleza o una nueva naturaleza, pecado es pecado. Pecado es pecado. Y tanto el de la vieja naturaleza como el de la nueva naturaleza necesitan confiar en Dios y en su sacrificio. Efesios 2, capítulo 8, versículo 9. Por eso Dios envía a Jesucristo. Entonces, Sara, porque una persona que deja su pecado
llega a Cristo y tiene una nueva naturaleza, ¿por qué todavía continúa pecando? Porque tenemos debilidades que tenemos que mejorar a través de él. Debilidades. Lice, ¿por qué? Rendido. Que por qué las personas después de salir de su pecado regresan nuevamente al pecado. Porque creen que ya han dado lo suficiente y que él ya está pidiendo demasiado. El joven rico dijo: ya guardé esos mandamientos, suficiente. Jesús le dijo: vende todo lo que tienes. Él dijo: demasiado, demasiado, no puedo más. ¿Usted no cree que ya donde Dios lo ha posicionado a usted, lo perdonó de esa antigua naturaleza? Usted ya no roba, usted ya no miente, usted ya no hace trampa, usted ya honra a sus padres, usted ya no desea a la mujer ni el hombre del prójimo. Ya llegó a Cristo, lo perdonaron porque hace las cosas bien. Y llega a Cristo y Cristo le dice: entrégalo todo. ¿Me quieres seguir? Entrégalo todo. ¿Qué le ha parecido a usted demasiado? O sea, ¿es demasiado creer que se puede hablar en lenguas angelicales? ¿Es demasiado creer que se puede interpretar lenguas? ¿Es demasiado creer que necesitamos congregarnos porque es un mandamiento de Dios? ¿Es demasiado creer que nos debemos sujetar a las autoridades que Dios estableció? ¿Es demasiado darle a Dios lo que es de Dios? ¿Es demasiado ya vivir en pureza y en integridad? ¿Es demasiado poder ayunar, vigilar? ¿Es demasiado leer la Biblia? ¿Qué es demasiado? ¿Qué es demasiado? Bajar del pedestal de la idolatría a su esposo, a su esposa, a sus hijos, su negocio, sus títulos. Es demasiado. ¿Qué es demasiado para nosotros? Que no nos permite poder sacrificar nuestras vidas para ser separados, para ser santificados en Él y poderle seguir. ¿O usted cree que ya ha sido suficiente con lo que ha hecho para Él el día de hoy? ¿Usted cree que es suficiente? Algunos dirán: no saben lo que me ha costado llegar hasta aquí y ahora me dicen más. Y todo el tiempo para nosotros estar en esta nueva naturaleza, santificados y apartados para Dios, vamos a necesitar siempre entregar lo que para nosotros es demasiado. O sea, vamos a tener que morirnos cada día, como nos morimos y renunciamos a una antigua naturaleza para nacer en una nueva. Nos vamos a tener que morir todo el tiempo para nuevamente resucitar, no en un nuevo nacimiento, sino en un nuevo entendimiento, en una nueva obediencia, en un nuevo sacrificio, en un nuevo esfuerzo. La vida cristiana no es algo pasajero ni liviano. La vida en Dios es no solamente entregar algunas cosas. La vida en Dios es entregarlo todo, como lo hizo su Hijo Jesucristo. ¿Hemos llegado a ese nivel o ya somos buenos? No, solo Dios es bueno. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Entonces, para yo salir de una vieja naturaleza, necesité renunciar a mis pecados. Ahora que estoy en una nueva naturaleza, se supone que no debo pecar, porque eso es ausencia de Dios. ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Como el joven rico? ¿Con autodisciplina y con esfuerzo? No, me voy a abandonar en Jesucristo. Esta es la forma en que se puede lograr. Esta es la forma en que se le puede decir a alguien: sí, cada día me estoy santificando para Dios. Usted no le está diciendo que ya se santificó, pero cada día se está santificando. Cada día se está perfeccionando en Él. Cada día, como Pablo, se está acercando más a la meta. No pretende haberlo alcanzado todo, pero se está extendiendo en vivir separado y apartado. Pecando en una antigua naturaleza y pecando en una nueva naturaleza, eso es lo mismo. Se supone que estamos en Cristo para derrotar el pecado, porque Él lo derrotó por nosotros. Y solo en la confianza que tengamos en Él, en abandonarnos en Él, vamos a poder superar lo que este joven rico no logró superar. Él le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Le estaba diciendo: abandónate en mí.
que de allí es donde viene la salvación, porque es un regalo. Tú no lo vas a lograr por todo lo que te has esforzado. Abandónate en mí y vas a poder cumplir las exigencias que yo te establezco. Pedro se abandonó en él y cumplió con las exigencias. No le importaba las circunstancias que viviera, Pedro las enfrentaba. Juan se abandonó en él y pudo cumplir con todas las demandas. Y hasta lo último de sus días pudo ver la revelación de lo que el cielo estaba hablando. Sus hermanos que le dijeron que estaba loco, que no creían en él, como Santiago, se abandonaron en él y se volvieron en columnas de la iglesia primitiva. Él estaba diciendo: si tú quieres ser diferente de una vida vieja que estaba en pecado y de una vida nueva en pecado, si quieres ser diferente, te tienes que abandonar en mí. Porque lo que has hecho hasta el día de hoy no es suficiente. No se logra con autodisciplina. Te tienes que abandonar en mí. Ahora mi pregunta es: ¿cree usted que hasta el día de hoy la iglesia de Jesucristo y nosotros nos hemos abandonado en él? Nos falta mucho por desintoxicarnos. Nos falta mucho por crecer. Nosotros no venimos a un ministerio a que usted reciba homilías, a que reciba mensajes. Usted viene a este lugar para que se vea en un espejo. Bueno, hay algunos que hoy en día se miran en un espejo, no les gustan cómo se ven y en lugar de cambiar van y botan el espejo. ¿Se imagina eso? Ay, no me gusta cómo me veo, voy a botar este espejo, me compro otro. Usted viene a este lugar y usted va a la presencia de Dios porque son espejos para usted. Hoy este mensaje es un espejo para su vida. Y allí es donde usted tiene que estar y se debe reflejar en la palabra y decirle al Espíritu Santo que lo examine y saber en dónde está. ¿Cree que ya ha hecho demasiado para Dios? Porque si cree que ha hecho demasiado, entonces no va a aceptar la próxima demanda. Pero es que yo quiero crecer, pastor, yo quiero avanzar. Sí, pero estás como el joven rico. Has cumplido por tu propio esfuerzo algunos mandamientos, pero viene una demanda mayor, y esa significaba que entregaran cosas que tú pensabas que eran demasiado. Pero a través de Jesucristo lo podemos lograr, y nos podemos abandonar en él y podemos seguirlo a él y entender que sí hay una diferencia entre una vida vieja y una vida nueva. Esa es la iglesia que Jesucristo está esperando. No queremos más vino diluido con agua. No queremos más vino de engaño o de mentira o vinagre, amargura. No, si vamos a vivir una vida para Cristo, no vamos a darle lo suficiente, vamos a darle lo que pensamos que es demasiado. Si ve que uno no se convierte en cristiano cuando lee la Biblia y se congrega en algún lugar y se sabe algunos versículos o obedece algunos mandamientos, eso nos lleva casi a parecernos a los que no tienen temor de Dios y están en pecado, solo que con un poco más de conocimiento. Pero eso no hace una gran diferencia. Eso lo único que hizo fue pensar que ya nosotros éramos buenos. Yo ya soy bueno, pero Dios no quiere buenos, Dios quiere seguidores. Porque bueno solo hay uno, y es Dios. Hechos 15:11. Vaya rápido allí. Así que este evangelio no solamente es para los que están perdidos, también para los que fueron hallados. Al contrario, creemos que nosotros somos salvos por medio del generoso amor del Señor Jesús, y que ellos, ahora no vaya a pensar usted que, ay, pues yo voy a la iglesia y estoy en pecado, este no va y está en pecado. No, pues los dos pequemos. No, pues ese no peca por falta de conocimiento. Usted peca con conocimiento, pero por lo menos conoce para que se arrepienta y le pueda enseñar a otros. No le estoy diciendo que participe de los pecados de ellos. Lo que le estoy diciendo es que derribe el pecado, no solo el de ellos, sino también el que usted está enfrentando. Ay, ya me dieron licencia, ya puedo ir a las quinceañeras de mi sobrina. Si ve, ya puedo ir. Ya puedo ir allá y tomarme un vinito y bailar con la quinceañera porque pues estamos en lo mismo. No, todo lo contrario.
para que derribe el pecado de ellos y para que derribe el pecado que se está levantando en su vida. ¿Quién dijo que el pedir perdón una vez y recibir ese perdón es un acto de graduación? Ya, soy una nueva criatura, me gradué, ya no más necesito el perdón. Para que un reino se levante, otro reino tiene que caer. Y para que se levante el reino de Dios en nuestras vidas, el reino de las tinieblas tiene que caer. Para que se levante un reino, otro reino tiene que caer. Y el reino de las tinieblas tiene que caer para que se levante el reino de Dios. He hecho suficiente, usted también ha hecho suficiente, pero no es suficiente para Él. Lo que es demasiado está revelando lo que hay en nuestro corazón, y eso es lo que Él nos pide que nosotros entreguemos.